Si pudiera definir las elecciones en Perú, te diría, querido Andrés Oppenheimer, cardíaco cada hora. Cada hora cambia. Ayer primero estaba Fujimori abajo, después estaba arriba, luego volvió a bajar, luego volvió a subir. Y total que no hay definición alguna aún. Cuéntanos, por favor. Bueno, Fernanda, así es. Anoche transmití en vivo en CNN los primeros resultados de la encuesta de salida de urna y estaba primera Keiko Fujimori, la candidata de derecha, ganando por 1,3% del voto. Bueno, cuando me levanté esta mañana, el resultado se había dado vuelta y el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, estaba ganando por el 0,3% del Es voto. increíble. Ahora, hace unos minutos antes de volver al aire, consulté de vuelta y está ganando de vuelta Keiko Fujimori con el 0,3% del voto. O sea, esto va y viene, ahora va por el 0,1% de los votos. Imagínate, estamos hablando de una ventaja de nada, de 7.000 votos, o sea, nada. Y queda contar como un 5% de los votos. La clave, Fernanda, va a estar en ese 5%, por supuesto. Y hasta ahí puede haber un empate, porque ese 5% que falta contar viene en un 50% de zonas remotas rurales, donde tiene una ventaja enorme el candidato de izquierda, Roberto Sánchez. En esas zonas gana él por el 60, 70, 80% del voto. Pero el otro 50% es el voto en el exterior, que todavía no ha sido contado. Y ahí Keiko Fujimori tiene una ventaja del 60, 70, 80%, sobre todo entre los peruanos en Estados Unidos. De manera, Fernanda, que esto puede durar, no te diría días, esto puede durar semanas o meses, porque lo más seguro es que se va a judicializar esto, que va a ir a la justicia, que el candidato que pierda no va a aceptar el resultado, va a pedir un recuento de votos, o sea, esto se va a prolongar. Y lo interesante, Fernanda, para México, de esta segunda vuelta electoral y de la segunda vuelta electoral que se va a realizar el 21 de junio, donde también están compitiendo dos candidatos que están en las antípodas del espectro político, eh, un candidato de derecha o de ultraderecha, campista, Abelardo de la Espriella, que ganó en la primera vuelta inesperadamente, y el candidato oficialista de izquierda, Iván Cepeda, un senador, aliado del actual presidente Gustavo Petro. Y eso, Fernanda, en las próximas 2 semanas nos va a dar la pauta de si va a seguir esta tendencia a la derecha que hemos visto en toda América Latina en Sí, los sí, últimos sí. años, donde la derecha ha ganado en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Panamá, en Honduras, en Costa Rica, en República Dominicana, o si el péndulo va a empezar a volver a girar a la izquierda si ganan los candidatos de izquierda en Colombia o en Perú. Eh, Eso, Fernanda, también va a tener implicaciones para la política exterior de México, porque de eso va a depender si la presidenta Claudia Sheinbaum va a tener algún que otro aliado más en América Latina o si se va a quedar más sola que nunca. Porque si llega a ganar la derecha en ambos países, bueno, quedaría Brasil, pero Brasil tiene elecciones en octubre. El presidente Lula tiene más de 80 años, no le está yendo tan bien en las encuestas, está empatado con el candidato de derecha, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Entonces, si llega a perder Lula en Brasil, México sería, bueno, si exceptuamos las dictaduras de Nicaragua y de Cuba, si Cuba todavía sigue gobernada por sus actuales gobernantes, pero México se quedaría bastante, bastante solo en el espectro político de América Latina. ¿Cómo lo ves? Pues complicado, mi querido Andrés, cuando hay tan poco margen, sin duda alguna aquello se puede volver una revoltura en ese país, como en cualquier otro. Y ahorita que dices ganando la derecha, fíjate que a mí me da mucho gusto y felicito a Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, porque Coahuila ganó 16-0.
O sea, es un marcador tipo mundialista en donde de 16 municipios ganó 16 municipios, sacando a Morena, a la izquierda putrefacta de México. Entonces, Yo creo, si hay una yo creo, tendencia, Fernanda, ¿verdad, que Andrés? creo que hay una tendencia, obviamente, sobre todo a nivel nacional en los países que te mencioné recién, porque no es casualidad que en todos esté ganando la derecha. Pero yo no creo que sea por la superioridad ideológica ni por que haya una conciencia de derecha o izquierda. Yo creo que más que nada una protesta contra el que está en el gobierno. O sea, en la década pasada tuvimos la marea roja, tuvimos el mismo fenómeno al revés, la izquierda ganando un país tras otro. No funcionó, fue un desastre en la mayoría de los países, no tanto en Brasil, donde se mantuvo una cierta estabilidad, pero definitivamente con los Kirchner en Argentina, eh, en varios otros países, en Chile, bajo el gobierno de Boris tampoco fue un desastre, pero se frenó el crecimiento económico, se frenaron muchas cosas, y hay una creciente protesta en todos nuestros países por lo que en inglés se llama los incumbents, los presidentes en ejercicio, los gobiernos en ejercicio. De manera que no siempre hay un elemento ideológico en derecha e izquierda aquí, sino es cambiar, digamos, sacar a lo que está. No es casualidad, Fernanda, que el mensaje principal de Milei cuando ganó en Argentina, iniciando esta racha de gobiernos de ultraderecha o de derecha, fue su discurso contra la casta. Él habla de la casta política, como los que gobiernan. Y no es casual que en estas elecciones en Colombia, el candidato de ultraderecha, trampista, Abelardo de la Espriella, esté usando prácticamente las mismas palabras. Él habla de los que mandan, de la clase política, digamos, que gobierna. Entonces yo te diría que hay un malestar general con los que gobiernan, alentado por las redes sociales, porque como tú y yo lo hemos hablado varias veces, los algoritmos de las grandes empresas tecnológicas, como X, la ex Twitter y varias otras, exacerban, privilegian los mensajes de rencor, de odio, de pasión política, para mantenernos pegados a la pantalla. Cuanto más tiempo estamos pegados a la pantalla, más publicidad venden, más dinero ganan. Y todo eso está creando una polarización enorme en todos nuestros países. Porque está requete comprobado que los mensajes tóxicos, rencorosos, de odio, generan mucho más clics que los de paz y amor. Eh, Todo mundo habla de quién gana, de si es A o si es B, pero pocos hablan de con qué ganan y con qué se puede ganar la elección de Perú. Bueno, Fernanda, es un mensaje muy, pero muy polarizado, precisamente por lo que hablábamos recién, por las redes sociales. Eh, y hoy en día, los que pierden en todos nuestros países, lamentablemente, y eso es una opinión personal, son los de centro. Hoy día ser moderado no es ninguna virtud en una elección en América Latina, ni en Estados Unidos. Mira a quién tenemos de presidente en Estados Unidos. Entonces, eh, Claro. hay un fenómeno incentivado y empujado por las redes sociales, por los dueños de las empresas de las redes sociales, que privilegian los mensajes polarizantes, porque eso genera más tiempo en pantalla y eso genera más dinero para estas empresas. Y eso tiene un impacto político. Estoy adelantando un poco en dos líneas lo que voy a desarrollar mucho más en profundidad en mi próximo libro, pero Ujú. básicamente estos fenómenos que vemos en todos nuestros países son en buena medida causados o por lo menos incentivados por las redes sociales y por
las nuevas tecnologías que todos estamos usando y que, por cierto, también tienen usos muy, muy buenos. Pueden curar el cáncer, pueden ayudarnos a mejorar nuestro nivel educativo, varias otras cosas. Pero políticamente, si no le ponemos ciertos controles, ciertas guías, como dicho sea de paso, dijo el Papa León XIV la semana pasada, eh, nos pueden llevar a escenarios muy, pero muy peligrosos. Para despedirnos, querido Andrés, ayer los memes en relación a la parte tecnológica de la votación en Perú se dieron a conocer en las redes, como diciendo, ahora los peruanos están bien contentos porque se volvió muy tecnológico el voto, antes era muy primitivo, ¿no? ¿Sí fue una elección tecnológicamente respetable? Bueno, o sea, si por tecnológico llamas la publicidad digital, sí, por supuesto. Hoy día casi todas las campañas son digitales más que en los medios tradicionales, pero hay que tener en cuenta y hay que recordar, y es importante que la audiencia sepa, Fernanda, que más del 50% de lo que tú recibes en tu Twitter está generado por robots. Son opiniones de seres humanos que te responden. Son respuestas generadas por robots. Claro. Entonces, lo digo esto para que todos sepamos qué es lo que estamos leyendo. Por eso, alguna gente dice, no, yo no leo los periódicos, yo prefiero leer todo por Internet. Bueno, lo cierto es que una buena parte de lo que hay en Internet es basura, es fake news, es mentira. Está hecho para que tú hagas clic, para atrapar tu atención y para que quien lo pone haga más dinero. Ahí el tema, querido Andrés, cómo van cambiando las cosas en América Latina, poco provocadas por la presión de Donald Trump frente a aquellos que quieren el autoritarismo como él lo ejerce, pero pues él es el mero mero, nadie más Pero después de él. fíjate, Fernanda, un dato interesante cuya explicación no tengo. Curiosamente, Trump apoyó a los candidatos de derecha en Argentina, en Honduras y más recientemente ahora en Colombia, pero no lo apoyó a Keiko Fujimori. Ayer lo pregunté al aire en CNN a varios expertos que tenía, nadie tuvo la respuesta de por qué, yo tampoco. Gracias, querido Andrés, te mando un abrazo con mucho cariño hasta Miami, vamos a